Si estás acá es porque probablemente estás intentando conseguir trabajo remoto, pero tras muchos rechazos ya estás perdiendo la paciencia y te estás empezando a frustrar un poco. Quédate tranquilo que el problema no sos vos, es algo por lo que muchos profesionales atravesamos. Hoy te voy a contar la historia de Marcos y cómo superamos una situación muy parecida a la que estás atravesando y que tal vez puedas tomar como inspiración para salir de esta situación y conseguir el trabajo que estás buscando. Como verás, estos videos son muy improvisados, muy poca edición. Acá no me interesa llamarte la atención, sino más bien aportarte el mayor valor posible en el menor tiempo. Así que presta mucha atención, no te me distraigas. Y antes de comenzar, si te interesan este tipo de información, este tipo de tips, suscríbete. ¿Qué estás haciendo que todavía no te suscribiste? Bueno, Marquitos, un preview, un resumen de la historia. Marquitos llegó a nosotros sintiéndose un poco frustrado, un poco decepcionado de la búsqueda laboral que estaba llevando, principalmente por la obvia falta de resultados. Él sacó la hipótesis de que el problema estaba en él como profesional, que él no tenía el valor para aportar que las empresas que buscaban remoto estaban justamente tratando de conseguir de los candidatos que sí pasaban. Pero cuando nos pusimos a trabajar en este proceso, detectamos algunas cuestiones bastante claves que estaban, digamos, ayudando a que las vacantes no avancen con él. Y tras ajustarlas, no solo comenzó a recibir invitaciones, muchísimas más invitaciones para entrevistas de las que él está aplicando, sino que hasta incluso lo invitaban a vacantes en piloto automático, es decir, por tener un buen perfil de LinkedIn. Acá sí le quiero decir que lo que hizo la diferencia, la gran diferencia, no fue mandar más currículum, sino cómo Marcos encaró su búsqueda de empleo. Y eso es lo que quiero que veamos hoy en este video. Marcos es desarrollador de software, ya tenía experiencia cuando comenzó a trabajar con nosotros, pero se sentía un poco estancado en su carrera, trabajo de muchos años, nada, quería un cambio. Esto le pasa a un montón de profesionales y como, no sé por qué, pero en todos los cursos, carreras, universidades, todo lo que sea formación profesional, no nos preparan para salir al mercado a conseguir trabajo. Entonces, como muchos profesionales, Marcos pensó que simplemente aplicando y aplicando y aplicando, en algún momento se iba a encontrar con resultados. Y, a ver, paréntesis, no es que no consiguió resultados, es que el resultado final que él quería, el objetivo era cambiar de trabajo y no estaba llegando. Ya pasaron unos meses, no venía, se empezó a frustrar, es totalmente normal. La típica respuesta de profesionales a esta situación es aplicar más, ¿no? Como si le estoy dedicando una horita por día, bueno, ahora le dedico dos y me doy la cabeza contra la pared más y más fuerte. La realidad es que terminas desperdiciando tiempo, desperdiciando energía y sobre todo más frustrado que nunca, porque acá el problema muy probablemente no esté en tu performance, no esté en que estás aplicando poco, sino más bien en la estrategia que estás siguiendo. Los principales problemas que notamos al comenzar la mentoría con Marco fueron: primero, que aplicaba a casi cualquier oferta sin filtrar; segundo, que no llevaba un registro de sus postulaciones, no tenía idea, ni siquiera si lo llamaban, no tenía una forma de ir a ver de qué postulación lo llamaron; tercero, su currículum y su LinkedIn no mostraban, no transmitían su verdadero valor. Realmente era más como, bueno, tengo un currículum, tengo un LinkedIn, aplico con esto. Y claro, las empresas telepáticamente no van a saber qué tan buen profesional sos. El cuarto problema que detectamos fue que no mostraba claridad en las entrevistas. Bien, se quedaba trabado, no tenía, digamos, una oferta para hacer, realmente no estaba proponiendo algo distinto. Entonces, digamos que se quedaba entre el ruido, no sobresalía para nada. Y ya más a nivel personal, él no lograba distinguir si estaba aplicando mucho, si estaba aplicando poco, o si directamente el problema es que estaba aplicando mal. Esto como consecuencia de no traquear. Marco llegó a mí con la conclusión de que lo estaban rechazando principalmente porque no era lo suficientemente bueno. Entonces, lo que él propuso es: ok, yo me voy a hacer más cursos, me voy a capacitar más y de esta manera voy a ser más atractivo para las empresas. Cuando analizamos el proceso, vimos que el problema claramente no era ni él, ni sus conocimientos, ni su experiencia, sino más bien la forma en que estaba encarando esta búsqueda. Claramente, si seguía por el mismo camino, las cosas no iban a cambiar, así que lo que hicimos fue darle una estructura a su proceso de búsqueda. Y esto lo puedes aplicar perfectamente en tu caso, así que te voy a contar el paso a paso, ¿sí?, que seguimos para transformar este proceso. Paso 1, medir en lugar de adivinar. Acá empezamos a hacer un seguimiento de cada aplicación que él ya había tenido. Recordemos que el LinkedIn, gracias a Dios, nos permite ir a ver las aplicaciones que postulamos en Jobs. Incluso las retomamos y de muchas de ellas recibimos respuestas, algunas negativas, pero en algunas otras nos volvieron a llamar a una segunda etapa de entrevista, lo cual es muy pero muy positivo. De no tener feedback, a que por lo menos algunas te inviten, ya me parece que fue una ganancia. Punto 2, acá medimos cómo se iba, digamos, cerrando, achicando el embudo del proceso de búsqueda laboral. Primero veíamos cuántas aplicaciones se le había enviado, después veíamos cuántas primeras entrevistas había tenido, después veíamos cuántas entrevistas técnicas había tenido y cuántas entrevistas había llegado a la etapa de entrevista o con el cliente o con el manager. Esto a nivel personal, a nivel coaching, estuvo bastante bueno para él, porque por lo menos dejó de sentir que no estaba avanzando en su búsqueda. Empezó a ver datos, empezó a ver un camino, empezó a ver, digamos, un progreso, y ya dejó de ser blanco o negro. No lo conseguí o lo conseguí, sino que ya sentía que estaba avanzando en la ruta que iba a llevar a su objetivo.
Acá la primera conclusión a la que pudimos llegar fue que tenía un problemón en lo que era primeras entrevistas, porque ahí digamos que se achicaba mucho este embudo. Tenía un número considerable de primeras entrevistas y no lo llamaban para la etapa técnica o para una segunda etapa. Entonces, por lo cual, esta hipótesis que él tenía de que haciendo cursos iba a conseguir mejorar sus resultados queda totalmente descartada. Aprovecho para decirte que escucho mucho esto de voy a hacer cursos para mejorar. El único caso que necesitas hacer cursos para mejorar tu empleabilidad es que hagas un análisis de mercado y salte que necesitas hacer cursos de ciertas áreas porque el mercado lo está pidiendo como una norma, como algo, digamos, estándar para a lo que vos te dedicas. Si no, podemos tranquilamente ponerlo aparte y decir, ok, esto es para ciertas candidaturas, específicas candidaturas, ¿ok? Paso número 2, empezar a postular con estrategia y no con volumen. Acá lo que logramos fue dejar de disparar a todo lo que se mueve, que parece poco, pero la verdad es que te tranquiliza bastante. Definimos una rutina de búsqueda que estaban alineadas con su experiencia, con su expectativa salarial y también con su nivel de inglés. A partir de eso y meterlo en una rutina semanal, definimos estrategias de abordaje de contacto alrededor de esas vacantes que va encontrando para multiplicar las posibilidades de que lo llamen a una entrevista. Y ahora sí, respetar un mínimo de performance diaria. Si vas a implementar esto, te recomiendo que la performance la midas en cantidad. Y sí, te podría decir 2 por día, 1 por día, 5 por día, pero la realidad es que va a depender de tus posibilidades y de qué tan rápido quieras conseguir tus resultados. Paréntesis, acuérdense que cuando hablo de aplicar, no necesariamente hablo de completar el formulario, tal vez sea solamente abordar los contactos alrededor de la candidatura. Funciona bárbaro. Paso número 3, optimizar el LinkedIn para que lo encuentren. Hoy les comenté hace un ratito que el tema del LinkedIn era más como, ok, tengo un LinkedIn tengo un LinkedIn optimizado para Marcos, lo cual, a ver, realmente hoy por hoy LinkedIn es un poco quienes somos a nivel profesional. Nos guste, no nos guste, es así. Entonces, tenerlo simplemente ahí como un cartel o que exista puede hasta jugar en contra. Entonces, si tienen un LinkedIn, tómense el trabajo, mínimamente embellezcanlo, complétenlo. Si pueden hacer algún tipo de optimización, háganlo, ¿sí? Inviértanlo, no tiene que ser con nosotros, pero vale la pena, ¿sí? Es su presentación profesional. Si pueden, háganlo. Bueno, lo que hicimos acá fue básicamente ajustar su perfil para que se centrara en logros y resultados y no tanto en tareas, esto más que nada en la parte de experiencia laboral y en su about. Y cuidado acá, porque un temita importante que me estoy salteando de hablar es que para hacer una buena optimización tenés que hacer un previo análisis de mercado, ¿ok? De acá lo que vas a sacar es un entendimiento obviamente del mercado, pero también keywords relevantes para posicionar tu perfil profesional en LinkedIn es clave y en tu CV muchísimo más a la hora de enviar una candidatura, ¿bien? Y tener que ser filtrado por algún filtro ATS. También lo que hicimos muy importante, digamos, detalle, pero que es fundamental y mucha gente no lo hace, es cambiar cada título de su experiencia profesional para ajustarlo a las búsquedas estándar, ¿sí? Si en tu empresa te llamaban pirulito, pero tu rol era de analista de datos, poné analista de datos, ¿sí? Porque realmente el reclutador no te va a buscar de otra manera. Entonces, facilita ese proceso, facilita al reclutador que te encuentre. Para eso tus experiencias tienen que tener job titles estándares, bien, lo que se conoce en el mercado. LinkedIn te ayuda, te tira sugerencias, seguilas. Y otro puntito importantísimo es ajustar el titular. Acá sí, no hay escapatoria. Hacete un análisis de mercado. Sí, nosotros tenemos un curso gratuito para hacer un análisis de mercado muy simplificado, sí, con herramientas de LinkedIn gratuitas que hacen un análisis de datos por ciudad, por rol, bien, que es bastante útil, no es lo más completo, no es lo mejor, pero es gratuito y rápido y que te va a servir para posicionar tu perfil. Ojo al titular. Resultado del paso 3 empezó a recibir entre 1 hasta 3 invitaciones de entrevista sin tener que aplicar. Reclutadores que lo invitaban por privado para que se sume a procesos de selección, para participar de entrevistas de sus empresas. Paso número 4, preparar entrevistas como si fueran únicas. A partir de este punto, la realidad es que ya todo era bastante más fácil porque buscar trabajo teniendo 3 o 4 entrevistas por semana era un lujo y después de venir de meses buscando que solamente te lleguen rechazos, pasar alguna que otra entrevista y no avanzar, bueno, que te empiecen a buscar tiene un impacto bastante positivo. Acá lo que hicimos fue analizar las preguntas que hicieron en entrevistas pasadas y construimos un archivo de preguntas frecuentes, un banco de preguntas y respuestas, como lo llamo. Entonces lo que hicimos fue estructurar simplemente respuestas potentes, ¿sí? Respuestas que generen impacto, que estén preparadas, no para que se las aprenda de memoria, pero para que ya tenga una idea de cómo responderlas correctamente. También preparamos algunas herramientas típicas de entrevista, como pueden ser zonas de poder, negociación, cierres de entrevista, lenguaje no verbal para entrevista, cómo prepararse previo a una entrevista, nada. En fin, miles de herramientas que potencian tu presencia en la entrevista, que potencian las chances de que puedas estar más tranquilo, de que puedas responder mejor, de que ya tengas una estructura para todo lo que te van a preguntar, que obviamente vemos con muchísimo detalle en nuestro programa personalizado. Y acá, digamos, puntito importante, en todo esto no es magia, no es simplemente prepararlo y ya está, ya queda incrustado en el cerebro. Marquito practicó en voz alta, se grabó, se escuchó 30 veces hasta que lo logró naturalizar y eso fue el factor diferencial. Y algo que aprovecho para recomendarte es, para cada candidatura también se hacía un breve research de
la cultura de la empresa, el equipo, qué proyectos trabajan, causas en las que están involucradas, etc. Tras 2 semanas de aplicar estos pasos, Marcos ya estaba con entrevistas constantemente, así que fue bastante estresante esa parte. Pero a la tercera semana, Marcos ya tenía su oferta de nuevo empleo. Consiguió un trabajo remoto para España, que lo motivaba. Y algo que me gustó mucho de cerrar este proyecto fue que Marcos me contaba que venía de meses sintiendo como un nudo en el pecho, un nudo muy fuerte, y que era despertarse todos los días y pensar en lo mismo, despertar pensando en lo mismo, en todavía no lo conseguí, no sé cuándo podré conseguirlo, y era todos los días igual, y que exactamente al otro día de haber conseguido esto fue despertarse y poder respirar tranquilo sabiendo que había conseguido un objetivo que era muy pero muy importante para él. Bueno, ¿qué quiero que te lleves de este video? 3 puntitos. Primero, si buscas trabajo sin una estrategia clara, es normal que aparezca la frustración. Punto 2. Cuando estructuras tu búsqueda, medís lo que haces y tomás acción para mejorar esos puntos flojos, empezás a ver resultados sí o sí. Punto 3. Esto no se trata de mandar y mandar más currículums o completar más y más formularios, sino de aplicar correctamente, de trabajar contactos, de traquear, de darle seguimiento, de prepararse para las entrevistas. En fin, estrategia, performance y tiempo. Son las 3 componentes que van a hacer que consigas el objetivo laboral que te estás planteando. Si te viste todo este video y no estás suscrito, yo no sé qué estás esperando, lo podés hacer ahora mismo, poner like y déjame en los comentarios a vos cuál de todos estos errores es el que más te identificó. Te leo.